Vamos a usar el método de línea de mercado de valores para calcular el rendimiento que tiene una acción. El ejemplo nos dice lo siguiente: suponga que una acción de una empresa tiene un beta de 1.2, la prima de riesgo de mercado es del 8% y la tasa libre de riesgo es del 6%, y se espera que los dividendos crezcan 8% por tiempo indefinido. El precio actual de la acción es de $30. Nos piden calcular el costo del capital accionario de la empresa. Para calcular este rendimiento vamos a usar la siguiente fórmula, donde R sub índice E es el rendimiento accionario, R sub índice F es la tasa libre de riesgo, beta sub índice E es una medida de riesgo respecto al mercado y R sub índice M es el rendimiento esperado del mercado. Vamos a definir algunos conceptos empleados en este ejercicio. La prima de riesgo se calcula como el rendimiento esperado del mercado menos la tasa libre de riesgo. ¿Qué es la prima de riesgo? Es una compensación adicional que el inversionista pide por invertir en activos riesgosos en lugar de invertir en activos seguros. Este dato ya viene dado, que es del 8%, por lo que no hay que hacer ningún cálculo. La tasa libre de riesgo nos menciona que es del 6%, y la tasa libre de riesgo es el rendimiento mínimo que se espera obtener de la inversión. Como ejemplo, estos podrían ser bonos del gobierno que te ofrecen un rendimiento de forma segura. Y beta sub E, que es la medida de riesgo respecto al mercado, nos menciona que es de 1.2. Este dato ya es proporcionado, pero en la práctica se calcula con estadísticas de los datos de los rendimientos históricos que tenemos. Pero sí podemos darle una interpretación. Por ejemplo, si beta es igual a 1, entonces la acción se mueve igual que el mercado. Por ejemplo, si el mercado sube 5%, la acción sube 5%. Si el parámetro beta es mayor a 1, entonces la acción es más volátil del mercado. Por ejemplo, si el mercado sube un 8%, es probable que la acción suba más todavía. Si el parámetro beta es menor a 1, entonces la acción es menos volátil que el mercado. Por ejemplo, si el mercado sube 10%, es probable que la acción sea menor. Si tenemos un beta negativo, es decir, menor que 0, la acción se mueve en dirección opuesta. En este ejemplo tenemos un beta de 1.2, cae en este escenario, que beta es mayor que 1, lo que nos indica que la acción es más volátil que el mercado. Finalmente, después de todas estas aclaraciones, vamos a hacer el cálculo del rendimiento accionario. Entonces sustituimos la tasa libre de riesgos del 6%, ponemos 0.06, más la beta, que es 1.2, y la prima de riesgo, que se define como esta diferencia, que ya es un dato proporcionado, es el 8%, no hay que calcularlo, entonces ponemos por 0.08. Haciendo esos cálculos aritméticos nos daría 0.156, lo que nos da una tasa de rendimiento accionario del 15.6%. Ahora, si queremos comparar este resultado con el modelo de crecimiento de dividendos, y usamos la siguiente fórmula, para ello necesitamos el dato de dividendo proyectado, que se calcula como el dividendo pagado de su índice 0 por 1 más la tasa de crecimiento G. Supongamos que consultamos la información del dividendo que se pagó y el dividendo pagado fue de $2 por acción. Entonces multiplicamos los $2 por 1 más la tasa de crecimiento. Este dato sí nos lo proporcionan en el ejercicio, y esta tasa proyectada, que es un cálculo estimado, es del 8%. Entonces el cálculo de dividendo proyectado es de $2.16 por acción. Regresando al cálculo del rendimiento accionario por este modelo de crecimiento de dividendos, sustituyendo entonces el dividendo proyectado es 2.16 dividido entre P sub 0, que es el precio de la acción, y nos dice que este precio actual es de $30, y la tasa constante, como vimos, es de 0.08. Entonces el rendimiento accionario por este modelo es de 0.152, lo que da una tasa del 15.2% de rendimiento. Observamos que no es una diferencia significativa entre calcular el rendimiento accionario por el método de línea de mercado, LMB,
con el modelo de crecimiento de dividendos.